A veces, la vida no se desarrolla como te la imaginabas. Crees que tienes todo bajo control, que tienes un plan, pero un solo encuentro puede poner todo patas arriba. No te das cuenta de esto de inmediato. Solo con el tiempo empiezas a notar pequeñas grietas que se expanden hasta convertirse en un abismo. No siempre fui la que cometió el error. Fui una esposa fiel, una madre amorosa, pero algo cambió. Y lo más aterrador es que, cuando te das cuenta de que estás al borde del precipicio, ya es demasiado tarde para retroceder. Voy a contarte mi historia, una que nunca pensé que compartiría. Es la historia de cómo una decisión equivocada lo cambió todo. Mi vida es como un libro cuyas páginas se llenan con las mismas frases. Mañana, desayuno, trabajo, noche, cena con Ricardo, silenciosa y rutinaria, como siempre. Nuestro matrimonio era sólido, como un espejo antiguo, en apariencia intacto, pero si lo mirabas de cerca, podías ver pequeñas grietas que se habían formado con los años. Al principio, todo era diferente. Nos amábamos sin reservas, hacíamos planes para el futuro, pero ahora, lo único que quedaba eran las costumbres. Ricardo siempre fue un hombre de acción. Trabajaba en una empresa de construcción y, literalmente, vivía para su trabajo. Cada mañana lo despertaba el reloj a las 6:30, y 30 minutos después, ya estaba saliendo por la puerta, dejando tras de sí una taza de café medio vacía y un adiós silencioso. Hablábamos, pero eran frases automáticas, como si fueran programas que se activaban a una hora predeterminada. ¿Vas a quedarte tarde hoy?, pregunté una noche, tratando de mostrar interés. Probablemente, sí. El cliente quiere que terminemos el proyecto antes de lo previsto. Su voz era neutral, como si simplemente me estuviera dando un informe. Entiendo. Bueno, la cena estará en la nevera, por si la quieres. Así era, día tras día. Vivíamos juntos, pero como si estuviéramos en lados opuestos de una pared de cristal. Yo quería algo más que simplemente compartir el mismo espacio, pero Ricardo siempre había sido así, calmado, estable y distante. Su amor no era apasionado, pero siempre estaba lleno de cuidado. Sin embargo, ese cuidado empezaba a sentirse como una obligación. A veces pensaba que todo esto era parte de la vida. Después de todo, ¿no es normal que los matrimonios caigan en la rutina? Pero poco a poco, empecé a sentir un vacío creciente dentro de mí. Me faltaban las conversaciones, la verdadera cercanía. Pero cada vez que intentaba hablar de ello con Ricardo, su respuesta era siempre la misma. Estamos bien, Carla. Solo estás cansada. Y yo asentía, ahogando mis pensamientos. Hasta aquella noche, cuando entré en un pequeño café para llevarme un café, y conocí a alguien que desató todas las emociones que llevaba reprimiendo durante años. David, un viejo amigo con quien había estudiado en la universidad. Hacía mucho que no lo veía, pero su presencia me trajo recuerdos de una época en la que la vida parecía más brillante y sencilla. Carla, ¿eres tú? Su voz me devolvió inmediatamente al pasado. David, no puede ser. Sonreí, sin ocultar mi alegría genuina. Su presencia despertó algo olvidado en mí. Nos pusimos a charlar, como si no hubieran pasado años, sino apenas unos días desde nuestra última conversación. Y cuando me ofreció sentarme a tomar un café con él, acepté sin pensarlo. Solo era un encuentro con un amigo, me decía a mí misma. Pero algo en mi interior ya había empezado a cambiar. Nos sentamos en una esquina de aquel acogedor café, un lugar en el que había estado muchas veces, pero que ahora se sentía diferente. Tal vez fuera por David, o por la forma en que su presencia me hacía recordar una época en la que yo era distinta. Joven, llena de ambiciones y sueños. No era la ama de casa atrapada en la rutina, esperando a que su esposo mostrara el más mínimo interés en ella. David no había cambiado. Su tranquila confianza, esa misma sonrisa amigable, todo resultaba tan familiar y a la vez nuevo. Me hablaba de sus experiencias en el extranjero, de cómo había regresado a su ciudad natal para comenzar una nueva etapa de su vida. Había algo inspirador en sus palabras, como si aún creyera en las infinitas posibilidades. ¿Y tú? ¿Cómo va tu vida, Carla?, preguntó,
mirándome directamente a los ojos. La pregunta me tomó por sorpresa. Abrí la boca para responder, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. ¿Qué debía decirle? ¿Hablarle de nuestras conversaciones monótonas con Ricardo? ¿De cómo nuestro matrimonio se había convertido en una mera coexistencia en lugar de una verdadera sociedad? ¿O de cómo me sentía cada vez más invisible? Todo va bien, dije finalmente. Trabajo, casa, ya sabes cómo es. ¿Bien? Repitió él con una leve sonrisa. Tú siempre has sido alguien que quería más, Carla. Recuerdo cómo te apasionabas por las ideas en la universidad. ¿Dónde está esa chica? Algo dentro de mí hizo clic. Esa frase me tocó en lo más profundo, aunque quizás él no lo había hecho con esa intención. ¿Dónde está esa chica? Resonaba en mi mente. ¿Dónde estaba yo misma? ¿En qué momento me había perdido en esta vida, en esta rutina? Ella sigue aquí, respondí, intentando sonreír, pero la sonrisa salió forzada. Seguimos hablando durante mucho tiempo, recordando amigos y momentos divertidos del pasado. En algún momento, me di cuenta de que hacía mucho que no me reía con tanta sinceridad. Con David era fácil, como si los años que no nos habíamos visto no hubieran pasado. Me gustaba escucharlo, y sentía ganas de compartir con él cosas importantes. No me veía como alguien con quien se puede hablar por inercia. Él me miraba como a una mujer. Cuando me estaba despidiendo, David dijo inesperadamente: Carla, si quieres volver a vernos, llámame, siempre me alegra verte. Sus palabras sonaron inocentes, pero había algo en ellas que me hizo pensar. Asentí, tomé su número, y salí del café con una ligera sensación de nostalgia, y algo más. Quizás era el deseo de volver a sentirme viva. O tal vez era algo mucho más profundo. Había pasado una semana desde nuestro encuentro con David, pero sus palabras seguían rondando en mi cabeza. ¿Dónde está esa chica? Intentaba seguir con mi vida habitual, pero en cada momento de la rutina sentía que me faltaba algo importante, algo que había perdido hace mucho tiempo. Ricardo, como siempre, estaba absorto en su trabajo. Intercambiábamos frases automáticas durante la cena, pero nuestras conversaciones eran vacías. Una noche recibí un mensaje de David. ¿Cómo estás? ¿Tienes tiempo para tomar un café este fin de semana? Miré la pantalla y me quedé pensando. Responder era fácil, pero sabía que detrás de eso había más que solo una taza de café. Sentía que esos encuentros podían llevarme a algo que cambiaría mi vida. Pero no podía detenerme. Ese sábado nos encontramos en el parque. Era un lugar donde hacía mucho que no iba. Un rincón tranquilo de la ciudad, rodeado de viejas farolas y senderos cubiertos de vegetación. Nos sentamos en un banco junto al estanque, donde los reflejos dorados del sol de otoño danzaban en la superficie del agua. Una suave brisa movía las hojas de los árboles, creando un momento casi cinematográfico. Sabes, este es uno de mis lugares favoritos en la ciudad, confesó David. Su voz era suave, y su mirada se perdía en la distancia. Aquí siempre puedo pensar en las cosas importantes. Tienes razón. Hace mucho que no venía por aquí, respondí, inhalando el aire fresco. Dentro de mí, sentía una sensación extraña, como si volviera algo esencial. Hablamos de todo, de los libros que habíamos leído, de sueños, de cómo la vida a veces no sigue el plan. David me contó cómo había logrado cumplir algunos de sus objetivos, pero en su voz notaba una leve duda, esa misma que también sentía en mí. Pensé que la vida sería diferente, pero al final todos esos logros no traen la felicidad que esperaba, confesó. ¿Y tú? ¿Estás contenta con tu vida? Su pregunta quedó flotando en el aire. No sabía qué decir. En ese momento, nuestras miradas se cruzaron, y sentí cómo algo entre nosotros cambió. David me miraba, no como a una vieja amiga, sino como a una mujer por la que se sentía atraído. Lo vi en sus ojos, y lo más importante, lo sentí dentro de mí. En ese instante, ya no podía ignorar esos sentimientos. En su presencia, volvía a sentirme importante, como si alguien hubiera desenterrado esas partes de mí que había escondido durante tanto tiempo. Pero mi mente luchaba con mi corazón. Esto es solo una ilusión. No puedes permitirte seguir con esto. Ven, quiero mostrarte otro lugar, dijo David,
interrumpiendo mis pensamientos. Caminamos por calles tranquilas hasta llegar a un mirador, en una colina, desde donde se veía toda la ciudad. Abajo, las luces de las casas titilaban, y por un momento sentí que estaba en otro mundo, donde todo era posible. David se detuvo junto a mí, y sentí el calor de su hombro. Como siguiendo una señal invisible, me giré hacia él, y nuestras miradas volvieron a cruzarse. En ese momento, no había palabras entre nosotros, solo un silencio lleno de algo mucho más grande. Nos quedamos allí, mirando la ciudad y las estrellas, y sentí como algo dentro de mí finalmente despertaba. La ciudad brillaba bajo nuestros pies aquella noche, y el momento parecía demasiado perfecto para ser real. El viento jugueteaba suavemente con mi cabello, y David estaba tan cerca que podía sentir su calor. No hablábamos, pero el silencio entre nosotros estaba lleno de emociones no dichas, algo que resultaba difícil de expresar con palabras. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería todo si hubieras tomado otras decisiones? Preguntó David de repente, su voz apenas audible, como si temiera romper la fragilidad de aquel momento. A veces, respondí. ¿Y tú? Asintió, sin apartar la vista del horizonte nocturno. A veces pienso que nos perdemos en la vida, nos escondemos tras máscaras, olvidamos quiénes éramos y quiénes queríamos ser, pero cuando estoy contigo, me siento auténtico de nuevo. Sus palabras me tocaron más profundamente de lo que esperaba. No estaba segura de estar buscando respuestas a preguntas que nunca me había hecho, pero todo sonaba tan sincero, tan correcto. David estaba hablando de algo que llevaba mucho tiempo en mi interior, y ya no podía fingir que no lo sentía. No deberías decir eso, susurré, bajando la mirada. ¿Y cómo debería hablar? Su voz era suave, pero insistente. Carla, ambos sabemos que esto no son solo encuentros entre amigos. Sentí cómo su mano rozaba la mía con suavidad. Un torbellino de emociones se desató dentro de mí. Sabía que esto estaba mal, sabía que estaba al borde de algo que podría destruir mi mundo. Pero en ese momento no podía resistirme. Todos esos años de emociones reprimidas, de expectativas, y ahí estaba, frente a mí, la persona que volvía a hacerme sentir viva. David se inclinó un poco más cerca, y pude sentir su respiración en mi piel. Se detenía, dándome tiempo para detenerlo, pero no podía hacerlo. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Y de repente, sentí cómo sus labios rozaban los míos. El beso fue suave, como una caricia del viento, pero con cada segundo, crecía en intensidad, y no podía ignorar la fuerza de lo que sentía. Estábamos en aquel mirador, lejos de todos, y el mundo a nuestro alrededor parecía desvanecerse. Era un momento que ambos habíamos estado buscando, aunque quizá no lo habíamos entendido hasta ahora. Mis brazos rodearon su cuello, y sus dedos acariciaban mi rostro con ternura. La pasión que hacía tanto tiempo no sentía estalló en mi interior con una fuerza renovada. El conflicto interno se desvaneció, dejando paso a los sentimientos que me desbordaban. Esto está mal, susurré, apartándome por un instante, pero David simplemente deslizó su mano por mi cabello, deteniéndome. ¿Y qué es lo correcto, Carla? Preguntó, mirándome a los ojos. ¿Qué es lo correcto cuando vivimos escondiendo lo que realmente sentimos? No tenía una respuesta. En ese momento, todo parecía correcto, y al mismo tiempo, tan complicado. Sabía que estaba al borde de un abismo, pero cada vez que miraba a los ojos de David, sentía que él era mi salvación de mí misma. Mi cabeza daba vueltas, y no podía distinguir dónde terminaba la realidad y comenzaba este momento lleno de tensión y pasión. El viento despeinaba mi cabello, y sentía que estaba al borde de un precipicio. Un paso más y caería al vacío. Pero en lugar de miedo, dentro de mí solo había una sensación de liberación. Carla, susurró David mientras me rodeaba suavemente la cintura. Ya no puedo fingir que esto es solo un reencuentro entre viejos amigos. Pensé que podría, pero todo cambió en el primer segundo en que te vi. Deslizó lentamente su mano por mi mejilla, y cerré los ojos, permitiéndome sentir su caricia. Este momento estaba lleno de algo más que pasión. Era una liberación que había anhelado durante tanto tiempo.
Yo tampoco puedo seguir ignorándolo. Respondí en voz baja, sin abrir los ojos. Pero, ¿qué sigue? Ambos sabemos que esto no puede continuar. Tal vez no pueda, coincidió él. Pero está sucediendo ahora, y no quiero perder este momento. Me atrajo más cerca, y sentí su calor, como si fuera el único fuego que podía calentarme en un mundo frío y vacío. Nuestros labios se encontraron de nuevo, pero esta vez fue más que un simple beso. Era un momento en el que la realidad desapareció, dejando solo nuestra conexión. Solo escuchaba su respiración y el latido acelerado de mi corazón, que cada vez sonaba más fuerte. Mi mano se deslizó hacia su cuello, y sentí cómo su corazón latía tan rápido como el mío. Era casi doloroso, pero al mismo tiempo increíblemente hermoso. Nos encontramos en un callejón apartado, rodeado de árboles altos que nos ocultaban de cualquier mirada. Ese pequeño rincón del mundo se convirtió en nuestro refugio, como si hubiéramos escapado de todo lo demás. David tomó mis manos entre las suyas, presionándolas contra su pecho, y pude sentir cuánto deseaba estar aquí, ahora, conmigo. «Podemos detenernos», dijo, pero en su voz noté que no quería hacerlo. «No quiero detenerme», confesé, sorprendida de decirlo en voz alta. Pero era verdad. Mi deseo de estar con él, de experimentar esta cercanía, había superado todos mis miedos y dudas. No pensaba en las consecuencias. En ese momento, estaba más viva de lo que había estado en mucho tiempo. Mis sentimientos me envolvieron, haciéndome olvidar todo lo que había sido importante unas horas antes. Lo único que importaba era él, su toque, su mirada que penetraba hasta lo más profundo de mi alma. David acarició suavemente mis labios con sus dedos, y sentí como todo mi ser ardía. Ya no podía resistirme. Estábamos bajo las estrellas, solos con nuestras emociones, y este momento parecía eterno. Sus manos recorrieron mi espalda, y sentí cómo nuestras respiraciones se fundían en una sola. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en lo que sucedería mañana. Solo vivía este instante, con este hombre, que parecía haberme devuelto la vida, y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Cada día se convertía en una prueba. Sentía que Ricardo sospechaba de algo, y eso me inquietaba cada vez más. Mis intentos de comportarme como siempre parecían inútiles. La tensión crecía, y cada una de sus miradas hacía que mi corazón se detuviera por un segundo. Una noche, mientras preparaba la cena, Ricardo se acercó a mí. Su rostro lucía concentrado, pero alerta. «Carla», empezó con calma, pero en su voz había algo que me hizo ponerme tensa. «¿Te importa si hablamos?» Mis manos se detuvieron. Traté de mantener la calma, pero dentro de mí el miedo empezaba a arder. Dejé el cuchillo sobre la mesa y me giré hacia él. «¿De qué quieres hablar?», pregunté con una sonrisa, aunque sentía que se veía forzada. «De nosotros», dijo, sentándose frente a mí en la mesa. «Has cambiado. Ya no eres la misma de antes». Sus palabras me atravesaron. Intenté responder, pero mis pensamientos se confundían. En ese momento, comprendí que él sabía algo. O, al menos, lo sospechaba. «Ricardo, yo... solo estoy cansada. El trabajo, la casa...» Comencé, pero él me interrumpió. Su mirada era fría y penetrante. «No, no se trata de eso», asintió. Su voz seguía siendo tranquila, pero oía la sospecha en ella. «Te comportas de manera extraña, y quiero saber qué está pasando». Sentí como algo dentro de mí se contraía. El pánico me invadía, pero trataba de mantener el control. ¿Qué podía decir? ¿Confesar? ¿O seguir con esta farsa? «¿Estás ocultando algo?», preguntó. Su voz se volvió aún más suave, pero esa suavidad era aterradora. «No, claro que no», respondí rápidamente, intentando controlar el temblor en mi voz. Ricardo me miró durante un largo rato, como si estuviera sopesando algo dentro de sí. Podía ver cómo su confianza se desmoronaba, y me daba cuenta de que estaba cerca de descubrir la verdad. Con cada segundo, mi mentira se hacía más evidente. «Si algo está mal, dímelo», añadió en voz baja. «Merezco saber la verdad». Cada día se convertía en una prueba.
Sentía que Ricardo estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad, y cada una de sus preguntas, cada mirada suya, hacía que dudara de mi capacidad para ocultarla. Mi mente estaba al borde del colapso. Empecé a temer dejar el teléfono sin supervisión, revisaba mis mensajes con mayor frecuencia, pero esta cautela solo intensificaba mi sentimiento de culpa. Esa noche, mientras preparaba la cena, Ricardo se acercó de repente con una expresión extraña en su rostro. Carla, ¿te importa si hablamos ahora mismo? Su voz era calmada, pero en ella se notaba una fría insistencia. Mi corazón se detuvo. No pude evitar un ligero temblor en las manos mientras dejaba el cuchillo sobre la mesa. ¿De qué? Pregunté, intentando parecer despreocupada. Él se sentó frente a mí, cruzando los brazos sobre el pecho, y me miró fijamente. De ti, de nosotros. Has cambiado últimamente. Te has vuelto diferente, dijo con calma, pero sus palabras dieron en el blanco. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Intenté encontrar una respuesta, pero todos mis pensamientos desaparecieron. Las paredes a mi alrededor comenzaron a cerrarse. Estaba atrapada. Solo estoy cansada, logré decir finalmente. El trabajo, la casa, ¿sabes cómo es? Lo sé, asintió, pero no apartó la mirada. Pero siento que no se trata solo de eso. Esperaba mi respuesta, y yo sentía cómo la tensión entre nosotros aumentaba. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que Ricardo podría escucharlo. En ese momento, comprendí. Sería imposible seguir ocultando la verdad. ¿Sospechas algo? Arriesgué, tratando de recuperar el control de la situación. Tal vez. Su voz se volvió más fría. Solo quiero que seas honesta conmigo. Me lo merezco, Carla. Nos lo merecemos. Sus palabras me hicieron sentir expuesta. Todo mi secretismo, todos mis intentos de mantener la situación bajo control, se desmoronaban ante mis ojos. En ese momento entendí que él ya estaba al borde. Pero, ¿estaba lista para confesar? ¿O debería seguir jugando a este peligroso juego, sabiendo que cada uno de mis movimientos sería vigilado de cerca? Me quedé sentada frente a Ricardo durante lo que pareció una eternidad, sin saber qué decir. El tiempo parecía haberse detenido, y la pesada atmósfera se llenó con el peso de lo que estaba a punto de hacer. Lo miré a los ojos, esos ojos cansados que, según me parecía, lo veían todo con claridad. Él esperaba, mientras yo luchaba por encontrar el coraje para confesar. Cada palabra era difícil de pronunciar, como si la estuviera sacando directamente del corazón. Pero sabía que ya no era posible seguir ocultando la verdad. Mi mundo se estaba desmoronando, pero en ese preciso momento sentí que, por primera vez en mucho tiempo, debía ser honesta. Ricardo, comencé, con un temblor en la voz. He cometido un error. Él no dijo nada, pero vi cómo su rostro cambió. Ese fue el momento en que la verdad cayó sobre ambos. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos, y ya no pude contenerlas. No sé cómo sucedió. Me sentía perdida. Sentía que ya no teníamos nada que nos uniera, que simplemente vivíamos juntos, pero no estábamos realmente juntos. Y entonces yo me cubrí el rostro con las manos, incapaz de continuar. Ricardo no apartaba la vista de mí. Pude ver el dolor en sus ojos, un dolor que me desgarraba por dentro. Me has engañado, dijo finalmente, como si él mismo necesitara comprobar si podía decirlo en voz alta. Asentí con la cabeza, sin fuerzas para decir nada más. Las lágrimas corrían por mis mejillas, y sentía cómo esa verdad me corroía por dentro. Nunca quise esto. Te amo, Ricardo. Solo que me perdí. No podía manejar la forma en que nos habíamos distanciado. Pensé que encontraría consuelo, pero en lugar de eso, lo destruí todo. Su silencio fue el castigo más duro. No gritó, no me reprochó, pero sus ojos lo decían todo. Vi la decepción, el enojo y el amor que, aunque no se había apagado por completo, estaba gravemente herido. Finalmente, Ricardo se levantó, se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. Levanté la cabeza y con una voz suave dijo:
Carla, no sé si podré perdonarlo, pero sé una cosa, nos perdimos mucho antes de que esto sucediera. Tal vez fue culpa de ambos. Yo no estuve contigo como tú querías, pero ahora, los dos necesitamos tiempo. Sus palabras estaban llenas de tristeza, pero también de una pequeña esperanza. La esperanza de que, tal vez, con el tiempo, podríamos reconstruir lo que habíamos perdido. Pero entendía que para que eso sucediera, primero tendríamos que pasar por el dolor y el arrepentimiento. No sabía si él me perdonaría, pero en ese momento comprendí que ya no quería mentirle, ni a él ni a mí misma. Quería empezar de nuevo, ser honesta con él y conmigo misma, incluso si eso significaba enfrentar la prueba más difícil de todas. Ricardo se fue a la habitación, dejándome sola en la cocina. Me quedé ahí, sola, enfrentando la profundidad de lo que había hecho. Pero junto con eso, llegó la comprensión de que este momento no era el final. Era una oportunidad para empezar de nuevo. El tiempo diría si podríamos lograrlo.